Vos sos doctor en ciencias políticas y enseñás en París y protagonizaste un episodio de censura. ¿Me podrías contar qué fue lo que pasó? Sí, Sciences Po, que es la universidad en donde hice mi doctorado en ciencia política, donde estuve enseñando durante varios años y también con distintas afiliaciones como investigador, en el año 2022 decidió sacar a último momento, a horas literalmente nada más de las inscripciones, dos clases que estaban plenamente confirmadas desde hacía meses, ambas referentes a los enfoques biológicos y evolutivos del comportamiento político y de las cuestiones de género. Una de estas clases la iba a dar yo solo y la otra la iba a dar con la filósofa Peggy Sast, que ha escrito mucho en Francia sobre este tema, tiene varios libros de divulgación sobre lo que es la psicología evolucionista aplicada a las cuestiones de género. Esto fue un misterio de por qué se eliminaron estas clases, pero la realidad es que hubo un llamado de parte de las gender scholars, digamos, de las personas que hacen estudios de género de Sciences Po, que tienen un centro allí que tiene bastante importancia, para pedir expresamente que se sacaran estas clases. Esto está plenamente confirmado, hubo, digamos, una gran investigación que hizo el semanario L'Express, entrevistando a distintas fuentes y consultando distintos documentos en función de lo que ellos mostraron, y está confirmado que es así. La dirección entonces decidió sacar estas dos clases por razones puramente ideológicas, ¿no? Es importante recordar aquí que estas eran dos clases opcionales para estudiantes de grado en ciencia política, y al mismo momento, en ese mismo semestre y de una manera general durante los últimos años en Sciences Po y a la hora actual, hay más de 80 clases, 80, sobre las cuestiones de género, todas en una perspectiva que niega la biología, ¿no? Toda desde la perspectiva de lo que se dice la ideología de género. Y iba a haber dos clases por primera vez en Sciences Po que presentaban a los estudiantes estos enfoques y bueno, fueron eliminadas. ¿Cuál dirías vos que es la contradicción central entre la ideología de género que está tan de moda hoy y que incluso se está volviendo hegemónica en las universidades occidentales, y la biología? O sea, ¿cuál es el problema que hay en que se hable en términos biológicos? Bueno, es la misma oposición que hay entre la teoría de la Tierra plana y la teoría de la Tierra redonda, que una es un hecho y el otro es una ilusión, es una quimera. La ideología de género, que como bien mencionás, se ha convertido en hegemónica no solo en las universidades de Occidente, sino también desde un punto de vista institucional, porque ha copado todos los espacios, incluso desde la concepción y aplicación de leyes, es una negación total, desinhibida, de las realidades biológicas, ¿no? Esto no es algo novedoso, si bien digamos, este imperio de los estudios de género es actual, en realidad esto ya tiene varias décadas que se ha ido gestando y que ha habido una separación progresiva de la biología. No nace un repollo esto, sino que tiene un antecedente, y es que las ciencias sociales de manera general se han construido en un mundo que, como lo dice el biólogo Robert Trivers en su prefacio al gen egoísta de Richard Dawkins, un mundo pre-darwiniano y pre-mendeliano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las ciencias sociales hacen como si la biología no existiera, como si la teoría de la evolución no existiera y como si la genética no existiera. Es lo que, bueno, dos psicólogos evolucionistas llaman la biofobia de las ciencias sociales. Bueno, y a partir de este momento, todas las tonterías son posibles, para empezar justamente por la de los estudios de género y la ideología de género de una manera más general, que afirman cosas que desde un punto de vista biológico y desde un punto de vista de teoría de la evolución no tienen absolutamente ningún sentido. Podemos mencionar algunos ejemplos si querés. Claro, bueno, yo he escuchado en charlas TED, por ejemplo, una chica decir: ¿quién nos metió en la cabeza esta idea del binarismo sexual, ¿no? Y yo digo, pero nadie nos tiene que meter en la cabeza algo que está en la realidad, ¿no? Claro, bueno, eso efectivamente tiene tanto sentido como decir quién nos metió en la cabeza la idea que tenemos que tener hambre. Es decir, somos una especie sexuada
El principio de la vida en nuestra especie y en todo lo que hay es la reproducción. Claro. Nosotros venimos al mundo programados para hacer copias de nosotros mismos. Después, eso si se da o no, si lo concretamos o no, es otra historia. Acá estamos hablando exclusivamente de cómo uno viene de fábrica, ¿no? Claro. Es una especie sexual, la sexualidad es binaria, macho y hembra. Y en los seres humanos, lo que se dice el género, pero el sexo, macho o hembra, es 99,98% de las veces claramente establecible. Usted puede tener literalmente 0,02% de casos tal vez un tanto anómalos de un punto de vista médico, pero de una manera general, macho, hembra, punto. Todo el resto es un delirio. Ese pequeño margen, 0,9, es lo que en un momento se llamaba hermafroditismo, que ahora dicen intersexual, es decir, son personas, bueno, que hay por X razones, no tienen un desarrollo completo de su genitalidad y bueno, puede haber dudas. Sí, dudas a nivel genital, a nivel cromosómico, puede haber allí coexistencia de cosas, pero igualmente mayoritariamente estas personas siguen siendo macho o hembra. No es que hay una coexistencia más, puede haber una coexistencia de otros factores, pero igualmente no hay un tercer género o un no género. Digamos, cada célula de nuestro cuerpo es o macho o hembra, no hay una tercera opción. Ese es otro problema de la ideología de género, que niega que entre hombre y mujer exista otra diferencia que no sea en los genitales, ¿no? Es decir, he llegado incluso a la expresión de los genitales que portamos no definen nuestra identidad. Bueno, la biología niega eso. Sí, bueno, esto es muy curioso, ¿no? A ver, todo el mundo acepta que los ojos están para ver, el estómago para digerir, pero los genitales estarían allí de manera accesoria por un capricho de la naturaleza. No, los genitales desde luego son inherentes a la sexualidad. No en sí al sexo, que no se establece ni por la genitalidad, ni tampoco por las cuestiones cromosómicas, se establece a nivel de los gametos. Es decir, quien tiene espermatozoide y ovario, digamos, múltiples gametos móviles o un único gameto fijo, ¿no? Eso es básicamente cómo funciona, y usted está en una categoría o en otra. Claro. Te aclaremos que no tiene que ver con la orientación sexual, porque cuando uno habla de estas cosas, enseguida, ¿qué dicen? Transfobia, lesbofobia, homofobia, enseguida hay calificativos y entonces es como que se cancela la discusión. Sí, desde luego. Digamos que hay allí, en efecto, todas estas posiciones, sea ya la ideología de género, la cuestión trans, los embates del feminismo contra la realidad, como no tienen argumentos científicos, como es una ilusión todo lo que proponen, solamente pueden imponer su ilusión en la realidad mediante dos vías. La primera es la censura, la cancelación. Como ha pasado conmigo, como pasa con innumerables académicos, como sucede en la universidad de una manera general, quizá vamos a conversar ahora al respecto. La otra vía es la moralización, es decir, si usted va por este camino de tratar de afirmar la biología, etcétera, usted inmediatamente es una persona misógina, una persona transfoba, etcétera. Bueno, eso no solo es totalmente falso, desde luego, sino que además es justamente lo contrario. Esta ideología se presenta como progresista, pero en realidad es profundamente retrógrada, por distintas razones. La primera, porque hace del estereotipo la norma, ¿no? Entonces, si usted, digamos, es un varón que tiene, digamos, dentro del estereotipo conductas que se podrían catalogar como femeninas, y lo mismo a la inversa para una nena, bueno, inmediatamente usted es alguien del sexo contrario. Eso es hacer del estereotipo la norma, cuando no tiene nada que ver. Lo único que puede suceder es que usted sea homosexual, en cuyo caso, como lo sabemos estadísticamente, los niños que después de grandes van a tener una orientación sexual o homosexual, tienen comportamientos que están asociados con el estereotipo. Punto, no tiene nada que ver con, digamos, su género en sí, con su sexo. Claro. Esa es una de esas cuestiones. Yo lo que me preocupa, o me parece preocupante, son las consecuencias de esta ideología, porque yo veo que, por ejemplo, han impregnado en la universidad, hay un discurso único,
se acepta una sola versión. Y después hay otro problema que lo podemos hablar más tarde, que es el tema del transgenerismo como propuesta para todo el mundo, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, empezando por el tema de la universidad. La universidad está totalmente perdida en Occidente de una manera general. Eso hay que aceptarlo. O sea, esa es la primera piedra, eso no lo digo yo. Empieza a haber cada vez un mayor consenso, por citar solamente a unas personas, no sé, el filósofo americano Peter Boghossian, el filósofo francés Jean-François Braunstein, digamos, gente que ha escrito sobre estos temas y que está en esto. ¿Por qué la universidad está totalmente perdida? Bueno, porque hoy en día la universidad impide la ciencia. Esto parece paradójico, pero es la realidad. Hay un ejemplo que puedo dar allí que a mí siempre lo evoco porque me parece bastante elocuente del problema al cual nos enfrentamos. Hay un muchacho, un biólogo, Colin Wright, americano, que tuvo que dejar el mundo académico por haber afirmado en una nota en The Wall Street Journal, creo, que hay macho y hembra. Digamos, un biólogo que tiene que dejar su carrera académica, que comienza a ser atosigado, perseguido por decir esta realidad. Entonces, él está desde fuera de la academia tratando de explicar esta realidad biológica. Y usted tiene al mismo tiempo, por ejemplo, un primatólogo de la Universidad de Princeton que utiliza su autoridad epistémica, que utiliza su cátedra para tratar de destruir, digamos, estos conocimientos y decir que es todo arbitrario y que si usted dice que hay macho hembra, usted es alguien misógino y transfobo y etcétera. La universidad de una manera general se ha convertido en esto porque desarrolla, digamos, cuando usted entra, sobre todo en las ciencias sociales, pero de una manera general, los estudios que uno va a llevar adelante allí niegan este tipo de realidades. Esto está totalmente ideologizado, está totalmente capturado, que no tiene que ver con una cuestión de adoctrinamiento en sí, desde luego que hay adoctrinamiento, pero no es que usted le van a lavar el cerebro, como se dice. Lo único que sucede es que el conocimiento que usted tiene que repetir para poder obtener el diploma es este. Claro. O acepta eso, si le gusta o no le gusta, eso es otra historia. Claro, así van condicionando los temas, ¿no? Porque, por ejemplo, uno dice, no, ahora, hoy día, por ejemplo, yo digo, si vos querés que te vaya bien en la universidad, tenés que hablar de género, hablar de la invisibilización de la mujer o de la invisibilización de la raza negra en no sé dónde. Sí. De otra forma, es muy difícil que prosperes o que te recibas, que llegues a ser profesor. No solamente es difícil, es imposible. Mire, en la Comisión Europea, ¿no? Tienen distintos programas de financiación de la investigación. Uno de ellos, el más conocido, son, bueno, Marie Curie, pero Horizon 2020. Son distintos tipos y sobre todo los CRC, que son distintos tipos de fondos de investigación que hoy en día para un académico son absolutamente fundamentales. Si usted no logra obtener este dinero, usted no existe. Ahora bien, dentro de estos proyectos, no importa la disciplina que usted haga, tiene que escribir un statement, una declaración de cómo su investigación va a impactar las cuestiones de género. Entonces usted tiene, por ejemplo, el año pasado o el anterior, una astrónoma a quien le rechazaron su financiación porque no logró explicar cómo su estudio sobre las galaxias iba a impactar los estudios de género, iba a impactar la diversidad de hombres y mujeres y la mejora de la situación de las mujeres. Entonces, básicamente, eso es hoy la universidad. Hay distintas iniciativas que están habiendo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Austin, se creó una nueva universidad que en su board tiene gente muy conocida, como el biólogo Richard Dawkins, el historiador Neil Ferguson, el economista Larry Summers. Y esta universidad nueva está basada en la premisa de, bueno, las universidades están rotas más allá del punto de reparación. Sigue siendo una universidad, lo cual crea un problema, ¿no? Porque bueno, estamos reemplazando universidades. No se sabe todavía cuál es el modelo que podemos seguir. No tenemos que olvidar que la universidad es una institución que tiene literalmente un milenio y se ha convertido en algo absolutamente fundamental en nuestras sociedades de la información. Pero es justamente por eso, por lo cual se está dando un problema, ¿no? A ver, yo estoy diciendo que la gente que viene, por ejemplo, de las ciencias sociales, quienes se han formado como yo en ciencia política, quienes se forman en sociología, reciben una educación que es falaciosa, reciben una educación que es falsa, ¿no? Claro. ¿Usted diría a un médico que en lugar de formarse en microbiología se formó en curación chamánica astral? No. Entonces, ¿por qué aceptamos que
esta gente con estos diplomas vaya a la función pública? ¿Por qué aceptamos que esta gente siga teniendo la autoridad epistémica de expertos a quienes consultamos? Necesitamos a estos expertos, pero esta gente no puede serlo. Entonces, es un problema verdaderamente urgente lo que está sucediendo en las universidades. Claro, porque vos ahí hacías referencia que van a la función pública. Estamos viendo ya las consecuencias en la vida pública, porque estamos viendo leyes como las leyes trans, la ley de Argentina es terriblemente permisiva. Estamos viendo la ESI, lo que se les está enseñando a los chicos en materia de educación sexual, que no es educación sexual, le están enseñando otra cosa. Estamos viendo las consecuencias en la transición de menores, la liberalidad con la cual se recetan bloqueadores de pubertad a niños de, no sé, que 11, 12 años, o se hacen incluso cirugías. Es decir, este es el otro aspecto, ¿no?, que está teniendo como consecuencia esta... Sí, las consecuencias en efecto van, digamos, hay un espectro, sí, utilizando el término sí, que tanto aprecian quienes saben de cuestiones de género, hay un espectro de consecuencias desde las dañinas hasta las monstruosas, ¿no? sí. Si empezamos por las dañinas, algo muy sencillo, pero digamos es muy probable, no he visto las estadísticas, pero estoy seguro que gente, digamos, que está dentro de cierto rango etario, digamos jóvenes, estén teniendo problemas en lo que se dice el mundo del mating o el mundo del dating, ¿no? Sencillamente las relaciones entre hombres y mujeres. Claro. Bueno, esto tiene, digamos, esta negación de las realidades biológicas, estas mentiras, estas falsedades avanzadas institucionalmente también por la ideología de género, impactan en la manera en la cual uno nos relacionamos. Si las mujeres consideran que hay un patriarcado, que los hombres solo ejercen una relación de dominación, etcétera, bueno, no pueden tener una relación sana con el otro sexo. Al mismo tiempo, si los hombres no tienen noción, por ejemplo, por citar un caso entre otros tantos, digamos que los hombres tienen mayor deseo sexual que las mujeres, o qué es lo que un hombre desea en una mujer, cuáles son los atributos en una hembra humana que el macho humano aprecia, que son cosas totalmente establecidas, uno no puede tener una relación sana. Eso está en el rango que decía de lo dañino. En el otro extremo vamos a lo monstruoso, ¿no? Lo monstruoso, que es lo que vos mencionabas de la cuestión de los menores trans. Estamos en presencia del peor escándalo médico en la historia. Sí. Y no ha habido pocos escándalos médicos. Mire, a ver, Henry Cotton, ¿no? Hace un siglo había un psiquiatra, Henry Cotton, estamos entre los años 10 y los años 30, finales de los 20, que dirigía un hospital psiquiátrico en New Jersey. Y él tenía esta teoría de que todas las enfermedades mentales se causaban por infecciones dentales. Ajá. Entonces usted iba con una depresión y la cura era sacarle todos los dientes. Y si eso no funcionaba, continuaban extrayendo cosas, como normalmente el colon, ¿no? O sea, esto obviamente fue una aberración total que duró cierto tiempo. Pero fue en una época en la cual no había tanta información, la penicilina, que era de lo cual se morían todos estos pacientes normalmente después de las operaciones, es de 1928. Entonces, de alguna manera no es excusable, pero lo que está sucediendo hoy con los niños trans es aún peor, porque hay muchísima más información y lo que hay también es una cobardía monstruosa de la parte de los académicos. Este problema viene principalmente porque médicos e investigadores son, en su inmensa mayoría, cobardes. Sí. Hay desde luego gente que tiene muchísimo coraje. Son muy pocos y están pagando un precio personal terrible por hablar de esto. Pero poco a poco se va viendo la luz. Acaba de salir esta misma semana el informe Cass en Reino Unido, de Hilary Cass, que es la pediatra que lo lideró, un gran informe que ha estudiado cientos de artículos, movilizado miles de personas, ha incluso publicado metaestudios que acompañan esto, y lo que encuentra es que, por ejemplo, sobre 100 estudios, supuestos estudios de los beneficios de las terapias hormonales, habría 2 nada más de esos 100 estudios son pasables. Entonces, a ver si se entiende esto, porque es crucial. Sí. Se están aplicando en niños terapias hormonales que le generan cambios irreversibles, que le generan esterilidad, que le generan anorgasmia, o sea, no van a poder experimentar un orgasmo en su vida,
que le generan terribles consecuencias, por ejemplo, casos Óseas, exactamente lo que osteoporosis en niñas de 16 años, y eso sin hablar siquiera de las mutilaciones, porque si bien en algunos países todavía para las castraciones normalmente se aplican a partir de los 18 años, como en Francia o en Argentina, las mastectomías, que ellos llaman torsoplastías, se están aplicando en niñas tan jóvenes como 13 años. Entonces, a los 13 años, usted está decidiendo si quiere tener hijos o no, si quiere experimentar un orgasmo o no, todo este tipo de cosas. Es verdaderamente algo monstruoso. ¿Y de dónde proviene? Bueno, a ver, seamos claros. La disforia de género existe, es una realidad. Nadie está negando eso. Pero la disforia de género siempre tuvo una incidencia extremadamente baja. Estamos hablando del 0,002%. A lo sumo puede ir a 0,01%, ¿no? Con respecto al total de la población. Y ahora estamos viendo aumentos en Cataluña en los últimos años, y cuando digo años quiero decir 1 o 2 años, ha habido un aumento del 5000%. En otros países hay aumentos que se verifican de 2000, 3000%. En la misma escuela ha habido aumentos también del orden del 1000%. Entonces lo que está viendo aquí, en una sola clase haya 3 o 4 chicas que supuestamente son varones o se sienten... En una misma familia, como se vio ahora con el hijo de Ben Affleck y la hija de su pareja Jennifer López, creo que es. Digamos, los dos, o sea, dos familias, bueno, no son los hijos de ambos, hay otro padre y otra madre, pero es la misma familia hoy en día y entonces usted tiene dos casos. Aquí lo que hay es otro fenómeno. Y aquí es cuando viene lo que yo le decía hace un momento de la moralización, ¿no? Claro. Uno pone esto sobre el tapete, dice, aquí hay un problema, enseguida le dice, usted es un transfobo que no quiere que las personas sean quien quiere ser. Bueno, hay dos problemas graves con eso. El primero es, si yo tengo un familiar que tiene una enfermedad grave y lo único que le digo es que no, que ese familiar tiene que seguir rezando, lo que sea, yo la verdad no quiero la cura de ese familiar, lo único que quiero es avanzar mi ideología. Si yo verdaderamente me intereso al bienestar, lo que quiero es la mejor información científica sobre la enfermedad que tiene y los tratamientos. Entonces aquí no hay una voluntad de ayudar a los niños que podrían eventualmente tener disforia de género real, sino hay una voluntad de avanzar una ideología. Entonces eso por el lado de esta cuestión que decíamos de la moralización de lo que se está haciendo con estos casos. Claro. Acá la madre de Luana, que es una chica que usó, digamos, su caso para promover, ¿no? Desde los 2 años decidió que era un varoncito que quería ser mujer. Bueno, fenómeno. Ese caso se usó acá para crear el clima propicio a la ley trans. Y el otro día ella dijo en una entrevista que cuando Luana cumplió 12 años decidieron no hormonizarla ni darle bloqueador de pubertad, lo cual celebro, porque endocrinólogos le explicaron todas las consecuencias que esto iba a traer. Es decir, poco crecimiento, descalcificación, atrofia de los órganos genitales, ¿no? Entonces, es increíble la contradicción entre esta señora que contribuyó, ¿no es cierto?, a la promoción de esta ley, que en el caso de su hija no lo aplicó porque justamente encontró, por suerte, endocrinólogos que le advirtieron, ¿no? Ahora, si uno lo dice, si uno escribe o un periodista escribe o entrevista a alguien y dice, ojo, cuidado con transfobia, homofobia, discurso de odio, claro. Es algo increíble. Bueno, efectivamente, sí, como decíamos esto, el único argumento que tienen es de la transfobia, la moralización. Sí, la moralización. Y el problema es que la gente es lo que los psicólogos españoles José Rasti y Marino Pérez Álvarez llaman la transfofobia, ¿no? Claro. Es decir, la gente está aterrorizada de ser tratada de transfobo. Claro. Entonces, ante cualquier cosa, y como esta es una minoría muy vocal que avanza este tipo de cosas con mucha, no voy a decir fuerza, sino violencia, la gente está aterrada y la idea de ser llamados transfobos, bueno, hace que acepten cualquier tipo de cosa. Pero cuando uno comienza verdaderamente a interiorizarse el tema, descubre verdaderamente que no es así, que uno no está ayudando a ningún menor, a ningún adolescente, porque lo que hay que recordar, yo acabo de decir,
adolescente. Sí. La adolescencia es el periodo de la vida más tumultuoso. Exacto. Es decir, uno empieza con cambios corporales, con cambios hormonales, el cerebro está bañado en hormonas, uno no entiende nada, uno está también en esta búsqueda de identidad. Y eso con el agravante de que actualmente hay una epidemia de enfermedades mentales, por decirlo de esa manera, depresión, etcétera, potenciada, como lo muestra Jonathan Haidt en su último libro, salió hace unas semanas, por las redes sociales, de distintas cuestiones que ponen sobre el tapete el problema de la comorbilidad, ¿no? de la morbilidad entre distintas enfermedades que se dan al mismo tiempo y que interactúan entre ellas. Pero lo que es interesante también, por ejemplo, lo que mostró el informe CAS ahora recientemente, este informe fue para menores, pero lo que estableció también, y ahora ya está prohibido en Reino Unido, a partir de este informe se acabó. Reino Unido la transición de menores. No hay más transición hormonal, no hay más transición, lo cual es comprensible porque la transición hormonal es experimental. Las hormonas que... La hormona que se utiliza para, por ejemplo, como un bloqueador de pubertad, es algo que se utiliza para cáncer de próstata, que se utiliza para pubertad verdaderamente temprana, por ejemplo, una niña de 4 años que tienen que parar de alguna manera, y que se utiliza también en la castración química de violadores multirecidivistas en los Estados Unidos. Bueno, entonces, esto que no había ningún estudio que pruebe el supuesto beneficio, bueno, ahora volvió la razón y se impidió. Pero lo interesante del estudio es que ahora el próximo paso es pasar a los mayores. Porque también se está viendo, o sea, hay innumerosos escándalos en gran cantidad de clínicas de transición de género, por ejemplo, Tavistock en Reino Unido y tantas otras en Estados Unidos, y ahora también se va a pasar a eso. Entonces, la cuestión aquí en este tema es tratar de ver qué caso es verdaderamente disforia de género y qué caso no lo es. Y todo el mundo tendría que estar de acuerdo con esto. Ahí también hay una contradicción, porque ellos quieren despatologizar la disforia, es decir, que sea simplemente a mí se me ocurre que yo soy de otro sexo, listo. No hay ninguna. Y a la vez quieren ser financiados, o sea, quieren que su transición sea financiada por la Seguridad Social. Entonces, ¿es un tema de salud o no es un tema de salud? Bueno, eso también pone sobre la mesa la cuestión de, efectivamente, desde luego que hay distintos intereses que convergen en este tema. Por un lado, claramente, lobbies farmacéuticos, no hay que olvidar que una persona que inicia un tratamiento hormonal va a mantener ese tratamiento hormonal por el resto de su vida, costando, sea ya su propio bolsillo al Estado, más allá de eso, depende del caso, pero alrededor de $50.000 anuales, ¿no? Entonces, bueno, hagan las cuentas de cuánto es eso en una vida. Y por otro lado, el lobby sencillamente de los ideólogos del género, que todo esto viene... A ver, todo esto tiene ya muchas décadas. A finales de los años 60 tenemos a John Money, ¿no? Que es, bueno, uno de los grandes iniciadores de toda esta aberración. Y está el caso este famoso del niño que a los pocos meses, una circuncisión fallida, perdió el pene y los padres fueron a verlo a John Money y él dijo, bueno, no hay ningún problema, lo hacemos una nena. Obviamente eso terminó en una catástrofe porque el chico cuando era adolescente, por más que hicieron todo tipo de terapias, incluyendo hormonal, era un varón, entonces eso salió, bueno, se terminó suicidando a los 38 años. Verdaderamente una aberración, pero la ideología allí es que uno puede decidir. Básicamente todo vuelve al principio y todo vuelve a lo que mencionábamos antes de la cancelación de Darwin, ¿no? La única manera, Darwin, la teoría de la evolución, la biología, es este muro contra el que vienen a estrellarse todas estas tonterías. Todas estas sandeces se estrellan allí, porque es la realidad. Darwin, la teoría de la evolución, es lo que nos dice todas cosas con respecto a nosotros mismos. Digamos, qué características nos gustan en el otro sexo. Digamos, las mujeres por qué prefieren hombres con espalda en B, los hombres por qué prefieren mujeres jóvenes y con piel brillante. Todas estas cosas son literalmente millones de años de evolución, ¿no? Que han moldeado nuestros cerebros y esos gustos. No, pero esta gente lo que hace es lo que algunos denominan el creacionismo cognitivo. Digamos, nuestro cerebro es una página en blanco que se puede moldear a gusto. Eso es tan falso como la Tierra plana. ¿Por qué tiene tanto, te voy a hacer la pregunta, ¿por qué tiene tanto éxito esta teoría? ¿Por qué se difunde tan rápido, la acepta todo el mundo como si fuera algo...? Bueno, eso es un misterio, pero hay allí una convergencia de factores que hay que tener en cuenta. Para empezar, como mencionaba, es que cada vez uno recurre más a la autoridad epistémica de los académicos y como mencionaba, los académicos son mayoritariamente cobardes.
Entonces ahí ya hay un primer problema, que no defienden la realidad, son muy Claro. pocos quienes se atreven a hacerlo. Entonces lo que prosperan son los ideólogos. Eso por un lado. Después también, bueno, puede haber allí muchos factores que tienen que ver con no aceptar la naturaleza humana, es lo que el economista Thomas Sowell y después Steven Pinker retoma esto, llaman como la visión utópica de la de la humanidad, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, los humanos podemos moldearnos a nosotros mismos como querramos, lo cual obviamente es una fantasía. Entran allí muchos factores de esto. También uno puede ir, si uno quiere ponerse un poco más filosófico, pero manteniendo un rigor histórico. Camille Paglia, la filósofa americana, ella dice que siempre en los periodos de ansiedad, en los periodos de crisis, en los periodos de transición civilizacional, hay una fijación con la cuestión del sexo y del género, ¿no? Que siempre allí hay una cuestión, se vio en otros momentos de la historia. Entonces también eso nos puede decir algo. Y después también hay una cuestión que no hay que olvidar. Lo que está sucediendo, digamos, el hecho de que hoy en día hombres y mujeres estemos en igualdad de condiciones, que las mujeres puedan controlar su fertilidad, que las mujeres trabajen en lo que quieran a la par de los hombres, es algo totalmente nuevo en la historia evolutiva humana. O sea, esto tiene medio siglo, claro, en 300.000 años de Homo sapiens, y ni hablar de todos los millones anteriores de otros homínidos. Entonces, esto es muy nuevo y estamos navegándolo por la primera vez. Y esto también, en el caso quizás bueno, puede tener que ver con esta fijación, nuevamente con la cuestión de lo que se dice desde las cuestiones de los estudios de género, ¿no? Que por un lado se presenta a las jovencitas la realidad de una mujer como algo terrorífico, lo cual obviamente no tiene nada que ver con las realidades estadísticas, al menos en los países desarrollados. Entonces, bueno, también puede ser lógico que las nenas allí, digamos, haya como una aprehensión de la condición femenina. Y al mismo tiempo también en el otro extremo, con los hombres que hoy en día, gente que nunca tuvo ningún signo de disforia de género, pero que a los 50 años se autodefine mujer y quiere ingresar en un toilet de mujeres, en un vestuario de mujeres, hay también otra cuestión allí que tiene que ver con otras razones, quizás con cuestiones, temas de narcisismo, temas de miseria sexual, vaya uno a saber. Es multifacético este problema. Rasti, que vos lo entrevistaste, y su colega, que ahora no me sale el nombre, ellos apuntan a un individualismo o una subjetivización, no sé, exacerbada. Sí, efectivamente lo que hay es, hay una cuestión allí, ellos mencionan con un tema del narcisismo y nuestra sociedad que de alguna manera satisface inmediatamente todas las necesidades que digamos, que se puedan plantear allí, ¿no? Todas las necesidades del consumidor. Eso puede ser, nuevamente recordando que la disforia de género es una realidad, pero puede haber muchos otros casos donde no, donde sencillamente sea un capricho, ¿no? Pero ojo, cuando digo un capricho, y recién recordé que la disforia de género existe, estamos hablando de casos particulares, y también aquí es interesante ver el rol de los padres, con respecto, por ejemplo, al tema de los menores trans. José Rasti y Marino Pérez Álvarez, ellos mencionan, dicen, bueno, tenemos dos tipos de padres aquí los que se confrontan con esta situación. Padres que están aterrados porque les dicen desde ciertos médicos, le dicen la mentira de la cuestión del suicidio, que ya está totalmente probado que eso es falso, punto. Pero los atemorizan con eso, ¿no? Usted puede tener, bueno, un hijo vivo. Es un chantaje. Claro, es un chantaje afectivo, es como que son predadores de nuestra empatía, ¿no? De la empatía del padre en este caso, pero de la empatía también de una manera general. Así que ese puede ser una cuestión. Pero después hay otros padres que es, bueno, hoy en día Rasti y Pérez Álvarez mencionan esto, es como lo más progresista que puede haber tener un hijo trans, lo que mencionábamos antes de Ben Affleck y Jennifer Casi López. un orgullo, sí. Es como un orgullo, es como que sienten, ellos utilizan la frase que es maravillosa, tener un hijo tocado por los dioses, ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente ya mañana a la mañana hay que transicionarlo. Claro. Y estos padres allí están cometiendo un grave error. Claro. Me gustaría terminar con una nota un poco optimista, a ver, esperanzadora. Empieza a haber una reacción, ¿no?, contra todo esto. ¿Vos qué estás viendo? ¿Pasa algo?
Sí, hay un movimiento que se está dando en muchas partes del mundo. Para empezar, como en todo momento oscuro de la historia, siempre los valientes aparecen, ¿no? J.K. Rowling no tenía nada que hacer en esto, podría estar tranquila en su castillo y sin embargo está dando esta batalla con todo el costo que eso tiene. Y gente también que no es conocida, militante quizá que se despertaron un día, vieron lo que estaba pasando y empezaron a oponerse a toda esta locura. Y académicos que empiezan a hablar con un altísimo costo personal, con un altísimo costo profesional también. Pero eso es esperanzador y la realidad está empezando a dar la razón. Mencionábamos el informe CAS, antes de eso también Escandinavia, por ejemplo, en el tema esto, pero yo creo también, y para terminar con una nota optimista, más allá de la cuestión trans que mencionamos, pero la cuestión de género de una manera general, cada vez más gente se empieza a dar cuenta que es una estafa. Las primeras, las mujeres, porque son ellas las que están sufriendo más de las distintas mentiras del feminismo. Son ellas las que están sufriendo más la negación de la realidad de parte del feminismo. Y esto, desde luego, va a generar un cambio, pero bueno, va a ser todavía una batalla larga, pero que en muchos países estamos dando. Y para terminar también con una nota, creo yo, esperanzadora. Yo siempre digo, por ejemplo, que en Argentina durante mucho tiempo tuvimos el espejo de Venezuela, ¿no? Viendo lo que pasaba allí, la gente como empezó a decir, bueno, esto tenemos que pararlo, vamos a terminar donde llegaron ellos. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en Francia con Estados Unidos. Viendo la locura que se está dando en Estados Unidos y en Canadá con todo esto, mucha gente en Francia allí estamos comenzando a alzarnos contra esto.